es importante el ejercicio o la práctica. No necesariamente nadie nació aprendido y todo eso se va adquiriendo en el transcurso en que uno va ejecutando las tareas y eso. Entonces la idea es, digámoslo así, como poner bastante atención. Voy a mostrar de una forma muy general cómo puede ser utilizado esto y pues espero que pueda ser de mucha ayuda y que podamos resolver dudas. Cualquier cosa que deseen o sea, alguna pregunta que tengan, con mucho gusto yo les puedo ayudar mientras esté dentro del tema. Entonces yo creo que iniciamos. Listo, entonces, primero que todo, en el mensajero voy a agregar un link de un drive que compartí para que por favor las personas que se encuentran en esta capacitación, por favor, se inscriban. Quiero saber si hay alguien que se le dificulta el manejo en Drive para de una vez poderle indicar cómo se puede hacer este registro. No todos saben el manejo. Perfecto. Entonces, si quieren, por favor, como les dije en el mensajero, ingresan allí, dan clic, eso los envía a una dirección. En la parte de arriba le dan a abrir con Google, ¿sí? Con archivo de Google y automáticamente se dirigen. Recuerden que cuando uno comparte Drive, para poderse registrar, es importante no escribir en donde aparezcan casillas donde se encuentren marcadas con otro color, porque quiere decir que son algún otro compañero que se encuentre escribiéndose en este lugar. Entonces la idea es escoger la siguiente casilla y así sucesivamente para poder llenar este recurso. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. ¿Listo? Bueno, entonces, como les dije, bueno, por parte de la Unimeta, le damos una cordial bienvenida. Esta es la capacitación de Microsoft Word. Entonces, primero que todo, vamos a identificar qué es Microsoft Word. Como su nombre lo indica, esto es un software, ¿sí? Informático procesador de texto que sirve para crear, editar documentos de texto. Es una de las herramientas más utilizadas a la hora de trabajar con documentos digitales en la actualidad. Resulta que este Microsoft Word se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas, pues debido a que como es su interfaz, es súper sencilla para utilizar. No quiere decir que sea la única porque existen varias, existe otra como WPS, que son complementos gratuitos que ofrece Linux. Entonces, la idea es poder verificar esto. Entonces, en la primera parte encontramos de que existe, digámoslo, como les decía, una interfaz muy sencilla de manejar. En la primera parte tenemos una barra de herramientas de acceso rápido, como su nombre lo indica, pues es donde yo puedo encontrar en cuanto al abrir, guardar, rehacer o deshacer, ¿sí? Es algo súper sencillo. Segundo, encontramos una barra de título, que es donde nosotros podemos encontrar la referencia a qué alude este documento. Muchas veces cuando nosotros no agregamos un título al documento, pues encontramos de que Word automáticamente, él genera uno, como está en el ejemplo, aparece como documento 1. Eso es por defecto que el programa lo genera. En el tercero encontramos que hay una pestaña de cinta de opciones. Esta cinta de opciones es la que me permite, digámoslo así, como ver a partir de un título súper rápido qué puedo hacer. Entonces encontramos que hay de archivo, de inicio, insertar, diseño, ¿sí? Como su nombre lo indica, cada pestaña trae una cinta de opciones en donde yo puedo manejar herramientas. Después, bueno, está la cinta de opciones donde pueden identificar el uso de cada una. De quintas tenemos lo que son los botones de presentar, minimizar, maximizar y cerrar. Resulta que en este quinto también al lado izquierdo, al lado de minimizar, también hay un icono que aparece donde una flechita hacia arriba. Esta indica que es para guardar, digámoslo así, la cinta de opciones. Yo puedo guardar la cinta de opciones a partir de este. De esto tenemos una barra de desplazamiento, que es la que me permite movilizarme por el documento, ¿sí? De forma vertical. Y adicional a esto tenemos también el manejo del zoom,
que es la parte inferior del lado derecho, donde podemos manejar, eso sí va personalizado, dependiendo de cada persona, cómo se sienta cómodo en el manejo del documento. Si le gusta ver tipo letra grande, pues lo puede manejar desde allí, o si lo desea un poco más pequeña para visualizar en cuanto a centrados y manejo del orden. En el octavo encontramos las vistas del documento, son los diferentes tipos de vista que me ofrece Word. Existe tipo de vista, digámoslo así, web, que es parecido a la página, el normal, y hay inclusive vista de impresión, que es otro tipo. Y de novenas encontramos nuestra barra de estado. Esta barra de estado es la que me permite identificar cuántas páginas tiene mi documento, por cuántas palabras comprende este documento y en el caso en que se maneje en qué idioma, ¿sí? Ahí va identificando unas características pequeñas de este documento. Entonces, iniciando, tenemos que crear un documento. Entonces, primero, pues, para las personas que han manejado ya este software, encontramos que uno selecciona el archivo, da nuevo, ¿sí? Selecciona el documento en blanco y allí empieza uno a ver unas características. Les voy a mostrar ya directamente desde mi interfaz de Word para poderles mostrar un poquito más avanzado cómo funciona esto. Bueno, entonces resulta que ya tenemos aquí la interfaz. Por favor, me informan si están viendo mi interfaz de Word. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, entonces, como les indicaba, resulta que tenemos en primera parte, esto es el manejo en cuanto la primera pestaña es de información. ¿Qué pasa con esta pestaña? Esta pestaña es muy importante en el caso de tengamos profesores, en el caso del profe Mancera, que lo escuché por ahí, gracias, saludo. Resulta que yo puedo encontrar información en donde primero yo puedo identificar un tamaño del documento, segundo la cantidad de páginas, tercero cuántas palabras contiene este documento, también el tiempo de edición, el título, unas etiquetas, unos comentarios. También trae unas fechas relacionadas, última modificación, fecha de creación, última impresión. ¿Para qué me sirve a mí esto? En el caso de los profesores, yo puedo identificar un trabajo si fue copiado, si en el caso de que fue creado por una persona y modificado por otro. A mí Word me ofrece estas propiedades. ¿Por qué? Porque resulta que es a partir de allí, muchas veces han encontrado que crean un documento y como pueden ver en la parte inferior aparece que personas relacionadas a autor, aparece mi nombre. Pero cuando otra persona utiliza mi documento, aparece persona relacionada a mi nombre y última modificación, aparece la nueva persona que estuvo modificando mi documento. Entonces, eso me da autoridad a mí como dueño del documento y decir, mire, esto fue creado por Mauricio, ¿cierto? Entonces, mire que es súper importante esto. Lo segundo, pues muchas veces también es importante las fechas relacionadas porque mire que aparece la última modificación. Ejemplo, ahí dice que lo creé hoy, ahorita a las 18 de la mañana, pero resulta que cuando yo vaya a abrir esto en una semana, esa configuración se sostiene. Entonces, no he visto que alguien pueda modificar esas características, entonces es súper importante saberlas manejar. Aparte de esto, tenemos en cuanto a proteger un documento, esto es para agregar, digámoslo así, una contraseña o agregar algo más para yo seleccionar qué persona puede ingresar por los parámetros que yo le ingrese. También tengo la opción de inspeccionar el documento, que es antes de publicar este archivo, pues resulta que yo puedo ver las propiedades y poder administrar esto, verlo de otro modo. Y administrar el documento, pues que es primero protegerlo, agregarle, digamos, si yo le quiero adicionar algo, o simplemente lo dejo sin cambio, lo guardo y automática se puede generar. ¿Alguien tiene una pregunta acerca de esta parte? No, perfecto. Nada, es que a mí se me entrecortó por el internet. ¿Me puede volver a explicar el principio de que cómo es que hay estipulado que qué persona entró a que lo creó? Bueno, aquí donde dice personas relacionadas, como pueden ver, dice autor. El autor en este caso aparece mi nombre, Mauricio Calderón, porque ese documento lo acabé de generar, entonces se crea a partir de allí. Pero entonces, cuando otra persona hace la modificación, aquí aparece un segundo autor y aparece la última fecha de modificación en el caso de que otra persona lo genere. Él me permite hacer ese seguimiento a partir de esta ficha de verificación, en donde está el personal, personas relacionadas.
Entonces, si ustedes tienen algún documento en Word y, digámoslo, alguien se lo haya podido enviar, verifique y verá que estas características se sostienen. No importa si se haya enviado cantidad de veces, siempre el autor mantiene ahí. O sea, eso no cambia. Bueno, pero listo, eso no puede cambiar, pero digamos a hoy en día como ya toca comprar el paquete de Office, ya no viene con el computador. Eso quiere decir que va a quedar estipulado el nombre del correo que esté que haya comprado el paquete de Office, mejor dicho. No, no, señor. Lo que pasa es que él guarda es el nombre como yo tenga configurado en mi equipo. No es necesariamente, digámoslo, el correo. En cuanto a la cuenta, si me regala un momento ya aquí en la parte del final donde está la cuenta, le voy a indicar cómo saber lo de la cuenta y qué beneficios tiene y qué parámetros me ofrecen en cuanto a la cuenta. Este nombre es como, digámoslo así, el nombre de mi equipo, cómo lo tengo yo registrado. Entonces, esos parámetros le aparecen así, pero no está relacionado, digámoslo, a un correo como tal, no. Entonces, De acuerdo, gracias. así utilicen un computador sin internet, igual esto se genera, no es necesario. O sea, él simplemente lo que hace es agregarme y sostenerme ahí el nombre del equipo. Bueno, entonces, en segunda opción tenemos nuevo. En la casilla de nuevo, mire que nosotros normalmente siempre lo que hacemos es abrir un documento en blanco. Está muy bien, sí, es lo mejor que uno puede hacer porque uno genera su propio contenido, pero miren que también en esta casilla de nuevo me ofrece unas plantillas. ¿Qué pasa con esas plantillas? Nosotros muchas veces ni siquiera verificamos esto, entonces aquí inclusive me da una búsqueda de sugerencias. Entonces me dice, puede hacer que usted esté buscando acerca de empresas, una tarjeta, ¿sí? Una carta, educación. Entonces, al yo simplemente darle clic en alguna de ellas, lógicamente debemos tener internet para poder usar esa herramienta porque él lo que hace es hacer una búsqueda en internet. Entonces, mire que solamente con generar esa palabra, mire todo lo que me está ofreciendo Word. Entonces, como lo dice su nombre, son plantillas que están disponibles, que lo único que yo hago es dar clic y simplemente lo que hago es modificar. Aquí en categorías, al lado derecho, yo puedo verificar que existen 180 tarjetas. ¿Sí ven? Y uno muchas veces necesita crear una tarjeta y nosotros vamos a documento en blanco y empezamos a crear un cuadro y luego a ingresar. Miren que no es necesario. Aquí nos ofrece una gran cantidad de plantillas, vean. Y hay muchas personas que desconocen esto y por eso el trabajo se les dificulta, gastan el doble de tiempo y no identifican de que existen plantillas. Nosotros también podemos generar plantillas. ¿Cómo? Creamos, digámoslo así, un documento o generamos algún contenido, lo guardamos y lo que hacemos es reutilizarlo. Eso es una forma de utilizar una plantilla. Entonces vean que en el caso en que deseen buscar un documento, simplemente lo escriben, le dan buscar y automáticamente él me empieza a generar y me dice qué tipo de diseño, informe de estudiante, un diseño, informe, diseño con banda. Hay cualquier cantidad de tipos de documento. Entonces mire que nosotros simplemente con tratar de buscar podemos estar ahorrando tiempo en cuanto a diseño, mejoras. Esto nos ayuda mucho en Word. ¿Sí ven? ¿Hay alguna pregunta en cuanto al manejo de esta barra de cómo buscarlo? Sí, señor. Lo de las plantillas, ¿cómo hace uno para solicitar la plantilla a la universidad para hacer respectivamente los trabajos adecuados con el logo, el logotipo de la universidad? Bueno, pues su merced me está preguntando de ¿para qué universidad? No, pues digamos en el caso de nosotros de la Unimeta, para Bueno, listo. tener la Entonces, en el caso de la plantilla. Unimeta, resulta que nosotros tenemos en la parte de recurso alguien quien se encarga de la publicidad, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos es, cada rato se publican boletines. En el caso de los administrativos, nos lo ofrecen en los correos. En el caso de los profesores, pueden ir a las secretarías de cada una de las escuelas y hacer la petición de estos recursos, porque ya existen plantillas directamente. Sé que en la página puede uno ingresar, pero no estoy seguro en qué parte está, porque eso ya está asequible al público. Sería verificarlo, si no, lo hace la petición por un correo electrónico a la escuela y la escuela directamente le responde dándole estas plantillas. En el caso, por ejemplo, también la Unimeta exige un tipo de letra específico. Me imagino que cada una de las universidades que realizan esta tarea también lo harán. Ahorita más adelante les voy a enseñar cómo se puede aplicar un tipo de texto a Word, o sea, cómo añadirlo también. ¿Listo en cuanto a esa respuesta, mi profe? Sí, muchas gracias. Bueno, entonces continuamos. Después tenemos la casilla de abrir.
Pues como su nombre lo indica, es para abrir nosotros los documentos que tengamos creados, pero entonces he encontrado muchas veces en el manejo de Word que se pierden los archivos, o sea, pierden documentos. Miren que aquí en la parte final, si vamos, le damos la barra hasta el final, encontramos aquí en la parte de abajo que dice recuperar documentos sin guardar. Por eso les decía yo al principio que muchas veces cuando nosotros no denegamos un nombre a Word, entonces Word automáticamente hace un autoguardado. Entonces él le coloca un nombre por defecto y lo que hace es ir guardando los cambios, aunque lo mejor es, como siempre le enseñan a uno, nosotros haga un cambio, guarden, ¿sí? En el caso de que se vaya la energía, no sabemos qué le pase al equipo. Entonces miren que yo puedo encontrar archivos perdidos que digo, uy, duré 2 horas trabajando y no sé dónde quedó ese archivo. Simplemente voy a abrir, le doy aquí en recuperar documentos sin guardar y resulta que aquí, vea, yo tengo ya 3 muestras de ejercicios que estaba realizando, pero no guardé, entonces se me genera de esta forma. Lo que yo hago es abrirlos. Si ven, es súper sencillo. Recuerden que siempre en el manejo de los documentos, lo que es Windows, Windows tiene algo en donde le pide a uno seleccionar sus, digámoslo así, todas las características y guardarlo en carpetas. Ellos generan una para imágenes, una para documentos, otra para videos. Entonces es importante que usted, digámoslo así, de una forma de aseo, recoja todos estos archivos, los coloque, los ubique donde se debe, así usted mantiene un control y mantiene algo bien, ¿sí? Algo bien organizado. Otro ejemplo que he encontrado en cuanto a abrir, he encontrado escritorios de computadores en donde hay demasiados archivos de Word en el escritorio. Y después lo guardan y me dicen, no, mire que es que se me perdió el archivo, eso me lo eliminó. No, él no elimina nada. Lo que pasa es que el escritorio se carga tanto de archivos que ya a él le toca crear, digámoslo así, como un segundo alojamiento y empieza a generar todo lo que usted genere en ese segundo alojamiento. ¿Cómo encuentro yo esos archivos? Simplemente voy en la carpeta donde uno busca siempre, luego le doy clic en donde aparece escritorio y ahí puedo identificar todo lo que hay en el escritorio. Cuando las personas contienen muchas cosas, ahí va a encontrar archivos perdidos, imágenes que no recordaba. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacemos es cargar el escritorio y se nos olvida mantenerlo, recogiéndole diariamente lo que hacemos. ¿Hay alguna pregunta en cuanto al manejo de esta parte? No, hasta el momento no. No, perfecto. Bueno, entonces, después para abrir tenemos también que hay una configuración en el OneDrive. En el caso mío está configurado con el correo electrónico, que es mi correo personal de Hotmail. Cada quien lo puede configurar con su cuenta. También tenemos una tercera opción que es desde el PC, que es identificar, digamos, los documentos del computador. Le puedo agregar un sitio, digámoslo así, agregar una etiqueta para yo guardar todos mis archivos allí, pero como les digo, Windows ofrece la etiqueta de documentos. Tenemos la última opción que es de examinar, es cuando nosotros tenemos algún tipo de archivo alojado en otra parte. Entonces, que no está en mis documentos, pero sí se encuentra alojado en otro tipo de archivo, entonces lo que yo hago es buscarlo allí y sigo buscando en qué parte puede estar mi documento. Esto es en cuanto a la pestaña de abrir. Después tenemos la de guardar, pues como su nombre lo indica, cuando siempre que nosotros generemos un nombre o modificamos o algo y damos control G, él automáticamente se guarda, ¿sí? Pero entonces recuerden que hay un guardar como, que es donde yo puedo agregar características en donde, cómo quiero que se llame el documento, qué nombre le voy a colocar, ¿sí? Que son las características. Otra cosa que yo he encontrado, un tic importante. Miren que siempre aquí en el nombre de archivo, pues como les digo, ahí se generó doc1, eso me lo dio el Office. O sea, Word lo colocó así por predestinado. Entonces he encontrado profesores que dicen, venga, ¿y cómo hago yo para convertir un documento a PDF o otro tipo de archivo? Miren que aquí es donde dice tipo, yo doy clic y ustedes pueden observar que Word trae una gran cantidad de formatos para guardar. ¿Qué quiere decir esto? Mire, aquí está PDF. Yo le puedo dar PDF, simplemente le doy guardar y mi documento queda guardado en PDF. No necesito ir a internet, abrir una página para ponerme a guardar. No, simplemente lo que yo hago es seleccionarlo, le doy un nombre y se maneja de esta forma. Recuerden que la información, la mejor forma para uno poderla enviar, transportar y que no pierda todos los arreglos que yo le haya hecho al documento es enviándolo como PDF. ¿Por qué? Porque el PDF es un archivo plano en donde no permite, digámoslo así, de modo fácil, modificaciones, él no pierde la estructura que llevaba, ¿sí? Entonces, en cuanto veamos acá, yo puedo guardar esto como un documento de Word.
pero si yo lo abro en una versión mucho o que esté muy desactualizada, mi documento pierde características que yo haya generado. ¿Por qué sucede esto? Porque resulta que cada versión trae unas actualizaciones y al yo cambiar de versión, pues hay unas que no las tienen. Entonces, por eso, cuando abran el documento, Word va a decir, no identifico qué configuración es esta, entonces le cambia por defecto. Entonces, es importante. Hay otra opción acá, que es esta de habilitado para macros. Eso es en el caso de las bases de datos o manejos así de tablas a gran escala. Documentos de Word 97 y 2003. Como les digo, existen muchas versiones de Word y en este caso me está nombrando la 97 y 2003, que pues es una de las más, digámoslo así, que se ha dejado actualizar. Ya ahorita actualmente está por salir la 2020, ¿sí? Ya hay 2019 también, entonces es importante manejar esta parte. Y así sucesivamente pueden observar que se puede guardar como página web, como formato RTF. Cada persona que le va dando un uso puede identificar qué tarea le va a ejecutar a este tipo de archivo. ¿Hay alguna pregunta en cuanto al manejo de este tipo de guardar? Sí, señor. Digamos, después de que ya se haya estipulado de que quedó guardado como documento de Word, va uno a un computador de que resulta que el Word es 2003, no va a dejar abrirlo. Uno puede convertir ese archivo a documento Word 97-2003. Sí, señor, usted lo convierte aquí en el tipo de formato. Aquí cuando usted le abre, cuando uno guarda un documento en tipo Word 97-2003, cuando lo abre en una versión más actualizada, resulta que dice, siempre en el título aparece modo de compatibilidad. Eso quiere decir que se ha utilizado otra versión y lo que hace Word es tratar de acomodarla a lo mejor posible. Pero entonces lo que le digo, recuerde que siempre al suceder esto, el documento pierde características, digámoslo así. En el caso del espaciado, el tipo de letra, si manejo otro tipo de letra y lo utilizo en otra versión, puede que cambie. Entonces, por eso es que se puede, digámoslo así, descoordinar el documento. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Profe, y cuando uno abre en PDF, ¿para qué lo guarda en PDF? Bueno, ¿Qué característica me da? muy buena Gracias. pregunta. De la Universidad de Los Llanos, gracias. Listo. Resulta que en el caso en que lo vayan a utilizar, digamos una profe, como me está indicando aquí de Los Llanos, resulta que los PDF, ¿qué son? Los PDF, como le digo, son archivos planos. En el caso, digamos, yo tengo un grupo de WhatsApp y le digo a los muchachos, muchachos, mire que voy a dejar un ensayo acerca de este texto para que por favor lo lean. Entonces lo que yo hago es enviar este PDF porque lo que yo busco de ellos es que simplemente lo lean, no que modifiquen, ni que me cambien, ni que nada. Entonces el beneficio, primero, los PDF son archivos mucho más livianos que un Word. Es lo primero, se permite que cargue más fácil en Internet cuando lo vamos a enviar. Lo segundo es que, como le digo, no lo pueden modificar porque se ha encontrado de que se genera un archivo en Drive, como en el ejemplo ahorita en la lista que creé, alguna persona puede ingresar y a otro estudiante o a otra persona le borra, le cambia los datos, entonces ese no es el modo correcto. En cambio, en un PDF, como le digo, no es modificable, se puede usar de buena forma. ¿Sí le quedó resuelta la Gracias, duda, profe, profe? muy amable. Sí, señor, gracias. Listo, entonces esto en cuanto al guardar. Después tenemos la pestaña de imprimir, pues como todos sabemos, esta pestaña va configurado dependiendo a qué máquina impresora tengamos, ¿sí? Pero entonces existen muchos tipos de impresiones. En el caso, aquí aparece la configuración. Aquí buscamos la impresora. Segundo, el tipo de configuración, que si es imprimir una página actual, desea imprimir personalizada, digámosle la hoja 1, la 5, la 7, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de que deseamos imprimir. También tenemos que podemos seleccionar las páginas. Si deseamos imprimir a una sola cara o a doble cara, eso va dependiendo de las máquinas también, porque hay máquinas muy sencillas que no permiten esta configuración. Existe también intercalado, que como les decía es, o sea, imprimir de otro tipo. La orientación, el manejo de la orientación, yo creo que eso sí uno lo puede manejar ya en la configuración cuando está en el documento, pero si desean, Word también les permite aquí generar en el caso de las tablas y eso, que en forma vertical no se ve bien la tabla, lo pasa horizontal y automáticamente lo configura. El tamaño, que como saben, el A4 carta legal es oficio, que son como las más utilizadas, también hay media carta. En el caso de las márgenes, también lo puedo configurar desde la impresión y
impresión hoja por hoja, 2 en una hoja, 4 en una hoja. Entonces miren que yo identificando cositas como esta, a veces uno desconoce, he encontrado personas que tratan de tomar pantallazos, pegan en una hoja y le digo, pero ¿qué está haciendo? Y dicen, no, es que voy a imprimir varias hojas en una sola. No, no es necesario. Simplemente ingresa acá, le dice, voy a agregar 8 páginas por hoja, automáticamente Word le centra, le organiza, le permite a usted imprimir de otro modo, ¿sí ven? Entonces es súper útil identificarlas. ¿Hay alguna pregunta en cuanto al imprimir? ¿Han tenido alguna dificultad? ¿No? Listo. Después tenemos un compartir. Este compartir se utiliza mucho, digámoslo, en el caso en que se maneje, pero eso debe estar configurado en el Drive, así como les mostré al principio. Hay 4 tipos de este compartir, que es compartir entre personas, digámoslo así, con correos relacionados. Está el otro que es correo electrónico, que es cualquier persona que yo agregue el correo. Presentar el IRIA y publicar en un blog. Todas estas me las permite hacer. Entonces, si ven que es súper, o sea, dinámico, sencillo. Lo que yo hago también es guardar en una nube, como dice, compartir con personas. Guarde el documento en una ubicación del OneDrive. En el caso de mi correo, yo puedo guardar este y lo envía directamente al OneDrive. O segundo, comparte el documento, esto es cada vez que lo haya guardado. Entonces, un ejemplo muy claro de cómo guardar en Drive y esto fue en cuanto a la planilla al inicio, los que se inscribieron pueden identificar que esto es un documento guardado en un Drive. De esa forma se visualiza. ¿Hay alguna pregunta en cuanto al compartir? Respecto a lo de publicar en blog, cuando uno le da ahí, lo envía al link, lo envía a una ventana subyacente para copiar el link del blog de uno, o Word genera un blog automáticamente. Sí, señor. No, lo que pasa es que la idea, por ejemplo, uno de los recursos más utilizados por algunos profesores es crear un blog, subir material y cargar tareas allí. La idea es que ustedes tengan creado ya el blog para poderlo configurar. Word directamente no le generaría, digamos, como tal así un blog, no. Ahí le tocaría estar creado y simplemente agregarlo así como yo configuro mi OneDrive para el compartir, es lo mismo. Entonces vean que si yo le doy allí, dice publicar en blog, cree una entrada de blog nueva, entonces automáticamente me nombra los sitios con los que yo puedo configurar este, ¿sí ven? Pero no quiere decir que él me va a crear, no, él simplemente lo que me dice como guía es, mire, si usted tiene alguno de estos, entonces se puede compartir. Pero también es muy fácil, yo puedo coger, digámoslo así, copio la información, voy a mi blog, abro, ingreso por configuración y agrego una etiqueta o algo y pego la información. ¿Qué diferencia tiene a enviarlo por acá a utilizarlo copiado? Si yo le envío directamente desde Word a alguno de estos blogs, resulta que ella automáticamente guarda la configuración que le dejé aquí y la agrega ya. Pero si yo copio la información desde acá, voy al blog y genero todo este cambio, resulta que muchas veces los blogs me cambian el tipo de formato que yo le estoy enviando. Esa es una de las diferencias, ¿sí? Entonces miren que aquí me dice que esta es la primera entrada a blog desde Word, se le pedirá que registre su cuenta en blog, puede agregar cuentas de blog adicionales en cualquier momento. Entonces vean que Word me está informando que yo debería tener una cuenta blog o crearla y luego sí configurar esa parte. ¿Lista la respuesta, mi profe? Muchas Perfecto. gracias. Bueno, sí, señor. Profe, no, Mauricio, con Jonathan. Ah, con Jonathan, qué pena. Bueno, entonces tenemos exportar. Resulta que en cuanto a exportar, como les decía, pues lo ideal es exportar un documento en PDF, pues por lo que ya habíamos hablado, que conserva el diseño, el formato, las fuentes, las imágenes, todo se sostiene, no pierde configuración. El contenido no se puede cambiar con facilidad y hay visores gratuitos disponibles en Internet. Para nadie es un secreto que un archivo PDF, o sea, un PDF ya se convirtió casi como un documento Word, es lo mismo, sino que simplemente es que se guarda en otro tipo de documento. Entonces, es lo que se pide. Entonces, vean que aquí me dice crear documento en PDF, ¿sí? Yo lo puedo generar o cambiar el tipo de archivo, pero lógicamente yo desde guardar le puedo generar las mismas características. Simplemente que aquí me dan esa ayuda. Después tenemos el cerrar, que es para yo cerrar un documento más no Word. Yo puedo cerrar acá, él me cierra el documento y puedo abrir otro, porque él me hace cerrar la plantilla, digámoslo así.
Después viene la parte de la cuenta. Entonces, como les indicaba ahorita, esta versión de interfaz que yo tengo del Office es la versión Microsoft Office 2016 Plus. ¿Por qué utilizo esta? Resulta que esta es la versión intermedio. No es la más nueva ni la más antigua, pero yo sé que me funciona bien porque no tiene, digámoslo así, actualizaciones como la 2019 o 2020, que encuentra uno que están trabajando y se congeló, que no me encarga no sé qué. Entonces es más difícil manejar una versión nueva en donde todavía está en prueba y le están haciendo cambios. Como les decía, entonces esta versión tiene digámoslo así, un grupo de trabajo en donde tenemos Skype, tenemos Word, Publisher, PowerPoint, tiene Outlook, Notas, Access, Excel. Entonces vean que es una herramienta súper amplia debido a que entre ellas mismas se puede trabajar, o sea, comparte contenido si así se desea. Estas versiones no son gratuitas, como lo decíamos hace un momento, esas son licenciadas, hay que pagarlas. Cuando nosotros tenemos una cuenta de Office y no está licenciada, resulta que podemos tener problemas en cuanto al manejo de las herramientas. ¿Por qué? Porque resulta que muchas veces vamos a habilitar algo y como no se ha activado, entonces no nos permite. Entonces es importante tener activado. Existen las versiones originales, pero yo he visto por ahí que existen lo que llaman parches o activaciones online. También se pueden utilizar. Otro que he visto que utilizan mucho es el Office 365, que es muy similar a este 2016, inclusive son compatibles, sino que ese 365 la diferencia es que es el educativo. Entonces es una versión muy similar a esta. Bueno, también en esta parte de cuenta, como les decía, está configurado mi nombre. Yo le puedo agregar una foto, agregar más información acerca de mí. Sí, puedo cambiar la cuenta si así lo deseo. Entonces, como les decía, esto no está enlazado a ningún correo. ¿Alguien me habla? No. Bueno, perfecto. Después tenemos un fondo de Office. ¿Qué quiere decir un fondo de Office? Esto es para las personas que les gusta personalizar su software. Resulta que Word me permite, digámoslo así, como pueden ver en la esquina superior derecha, al yo ir cambiando me muestra un diseño distinto, pero simplemente lo que hace es, digámoslo así, generar una personalización para hacer de ver mi Word de otra forma. Entonces no es que preste así más, sino cada quien escoge cómo desea que sea la previsualización. En la parte de abajo tenemos el tema para Office. ¿Qué pasa con estos temas? Estos temas hay dos. Hay uno que es en gris oscuro. Este gris oscuro se utiliza mucho para las personas que tienen equipos con pantallas de mucho brillo. Entonces, como ustedes saben, Office se preocupa y dice, venga, esta persona trabaja 8 o 10 horas en Office, entonces uno lo pasa a modo oscuro para que no moleste tanto a la vista, ¿sí? Y lo ayude a uno a proteger. También existe el modo blanco, como les decía, que esto es para pantallas de muy bajo brillo. O sea, hay pantallas que ya vienen con la configuración para protección de ojos. Entonces, se ve la pantalla muy opaca. Entonces, Word lo que hace es crear una presentación en blanco para que brille un poco más y me ayude en la identificación del software. Y la normal, que es la que todos utilizamos, que es el multicolor, donde me ofrece. ¿Sí ven? ¿Qué servicios tengo conectados? Pues yo en este momento tengo agregado, como les decía, mi OneDrive. Yo atrás me lo habíamos nombrado, que es con Hotmail. Yo puedo agregar otros servicios, pero lo ideal es que si no conocen, no le agreguen porque después se vuelve complicado en la forma de guardar, se vuelve complicado cuando vaya a enviar porque eso agrega muchas funciones más. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a esta parte? Sí, respecto a lo de Office, Mauricio, me doy cuenta que yo tengo es el Microsoft 35, o sea, el educativo. El Me lo dieron 365, sí, señor. sí, por defecto allá en el costo. O sea, no tiene mucha diferencia al que usted maneja. No, estas versiones son similares. Inclusive uno puede pasar de una versión a la otra simplemente actualizando. Pero entonces, recuerden que siempre que compren el equipo, vienen estas versiones de Office, pero solamente viene licenciado o por 1 o máximo 3 meses. ¿Por qué lo hacen ellos? Con la finalidad de que usted pruebe, de que usted vea que la herramienta es útil, es todo, y cuando ya usted está, digámoslo así, trabajándole en fuerte, se cayó la activación, le pide volver a cambiarla, entonces allí es donde toca pagar.
Entonces es importante identificar esto. Pero no, tranquilo que esa 365 también es muy buena y es similar, como le digo, trae casi la misma función, es lo mismo. Listo. Vale, muchas gracias, Mauricio. Sí, señor. Y tenemos la última, que se llama opciones. En estas opciones es donde me permite, digámoslo así, configurar en cuanto a las pestañas que quiero que realice. No recomiendo que le hagan cambios, simplemente le estoy mostrando como para que sepa qué maneja esta parte, pero no es para que configuren y porque todos los cambios que usted genere allí, esto se ve reflejado después en las herramientas, que no me aparece esto, que perdí la barra de estado, no me aparece. Entonces son cosas para tener en cuenta. En las opciones generales, vean que aquí me aparece nombre de usuario, pues aparece mi nombre. Ahí no lo puede cambiar. Iniciales, él genera unas iniciales. Aparece lo mismo que el tipo de la presentación, que el tema. Todo eso se puede manejar desde la barra que les había mostrado ahorita, pero si desean aquí en opciones también se puede hacer. Dice, elige las extensiones que desea Word. Ahí también ofrece unas extensiones. En cuanto al mostrar, miren que hay una configuración de si desea mostrar las tabulaciones, los espacios, marcar los párrafos. Conozco personas que les gusta trabajar mucho con esta marcación de párrafo porque así identifica cuántos espacios hay, qué distancia hay de sangría, interlineado, todo esto lo ofrece. Si desea agregar textos ocultos, guiones, ¿sí ven? Entonces es algo más avanzado y como pueden ver hay casillas que no están seleccionadas, yo simplemente las dejo así debido a que hasta el momento pues no tengo la necesidad de ocuparlas. Está el guardar, está el avanzado también, ¿sí? En idioma, pues como pueden ver está configurado en español Colombia, sencillo, normalito. He visto personas que han tenido problemas en cuanto al manejo, digámoslo, del idioma. A partir de acá, de esta casilla, yo le puedo quitar o le puedo agregar. Eso va dependiendo de la configuración. Hay avanzadas, ¿sí ven? Crear automáticamente un lienzo de dibujo donde yo le llegue a dar allí, eso me convierte todo en dibujo. Hay personalización de la cinta de opciones. Yo puedo quitar cosas de las cintas de opciones si no deseo, simplemente sí. Y esta parte de los complementos es importante porque he encontrado personas que se han puesto a agregar complementos, trabajan en Word y después dicen, mire que mi Word no me quiere guardar, simplemente se queda cargando y se queda mostrando ahí y se demora horas. Muchas veces es por culpa de estos complementos. ¿Por qué? Porque los complementos, pues como su nombre lo indica, es como agregar otra tarea, simplemente lo que hace es la conexión. En el caso de mis complementos, yo tengo configurado un complemento de PDF, ¿sí? Se llama elemento 7. Y este complemento yo lo agregué porque a mí me gusta modificar los PDF. Ejemplo, cuando mandan un listado o algo, yo simplemente genero, abro desde allí. Como tengo un Office licenciado original, entonces él me permite crear estos complementos. Y tenemos por último un centro de confianza. Este centro de confianza es, digámoslo así, en el caso en que yo quiera enviar alguna queja, alguna así, y avisarle a ellos, mire que me está sucediendo esto. Eso también es para licencias originales. Tenga cuidado porque muchas veces cuando activan estas licencias en línea, digámoslo así, con cosas gratuitas, cuando utilizan estos centros de confianza, automáticamente les bloquean el Office. Entonces, si no está seguro de qué licencia tiene y se va a poner a enviar algo, mejor no lo haga porque ellos hacen una verificación de código y automáticamente tumban esas cuentas. ¿Hay alguna pregunta en cuanto al manejo de opciones de Word? O sea que en revisión, Mauricio, uno puede cambiar el nombre del archivo, pues como usted dice que por defecto crea el nombre que está en su equipo. ¿Si es No, la revisión no, o mostrar? no, ojo con eso. Resulta que después de que yo genere el documento, ya después de que el documento esté generado, yo no le puedo cambiar ese nombre. Ese nombre ya queda. Eso lo que hace, digámoslo así, en general, es cambiar los documentos que yo genere de aquí en adelante, ¿sí? Entonces, resulta que yo aquí le coloco a partir de hoy Juan Pérez. Resulta que todos los documentos que yo genere de aquí en adelante quedan Juan Pérez, pero los que yo ya creé ya se fueron con ese nombre. Entonces, mire que es muy distinto un tipo de archivo al otro. Entonces, normalmente, y recuerden que siempre aparece la dirección completa en donde se está generando. Pero no quiere decir que pueda cambiar el nombre como tal de un archivo ya creado. No, no se puede. Listo, ¿Lista la vale, respuesta? gracias, Mauricio. Bueno, sí, señor. Bueno, entonces, como pudieron ver,
Todas esas cositas se encuentran aquí en archivo. ¿Sí? Miren, yo creo que muchas personas ni siquiera le habían identificado que existía esta opción de archivo, ¿sí? Y miren que ahí hay hartísimas herramientas para utilizar. Ahora sí, resulta que tenemos en esta parte del inicio, que como su nombre lo indica, es como para empezar yo a utilizar mis documentos. Entonces, ¿qué es lo primero que yo quiero que identifiquen? Bueno, este es el título de la pestaña, ¿sí? Es inicio. Pero resulta que esta contiene unas columnas. Miren que estas columnas tienen el nombre en la parte de abajo. Esta es la columna de portapapeles. Tenemos una columna de fuente, una columna de párrafo, una columna de estilos y la de acá no me la deja visualizar. Y la de edición. Entonces, miren que aquí solamente en la de inicio contenemos 5 columnas. Entonces, es importante cuando ustedes vean un tutorial en YouTube, en donde sea, le dicen a uno, vaya a la cinta, vaya a la opción de inicio y miren la columna 3 en párrafos. Y hay personas que se ponen a buscar en todo esto por acá porque no saben identificar o analizar de que en esa pestaña de inicio hay unas columnas que tienen un título. Esto es un título. Entonces, es importante empezar a identificarlo. En este primero, ¿qué contenemos? En el portapapeles, tenemos un pegar, que como ustedes pueden ver, para muchas personas el pegar es simplemente control V. No, existen varios tipos de pegados. ¿Qué quiere decir? Hay unos pegados especiales, digámoslo así, cuando yo copio una carpeta no, sino una tabla, y yo quiero que me guarde el fondo, el tipo de letra y todo lo que voy a llevar, me lo llevo con un pegado especial para que no simplemente me copie la letra, porque muchas veces copiamos y se va a hacer el texto, nada más. Entonces miren que a partir de acá, cuando yo seleccione algo, aquí se me despliegan otras opciones. Yo puedo generar. Hay otra cosa que se llama copiar formato. Cuando yo copio un formato, resulta que yo voy a Word y quiero que todo el formato me quede parecido a como que uno inicial. Lo que yo hago es seleccionar, copio el formato y le doy pegar a todo el resto. Miren que siempre que yo utilice una herramienta en Word, ahí me aparece, yo dejo simplemente el puntero encima de cada cosa y ahí me dice, esto se llama pegar, la forma abreviada de utilizarlo es control V, control V, y agrego el contenido del portapapeles del documento. Cada vez que yo seleccione, esto me da una mini ayuda para yo identificar para qué puede servir esta herramienta. Entonces vean que en el copiado de formato me indica, elija el contenido con el formato que le guste, haga clic en copiar el formato, luego elija cuál desea aplicar y automáticamente el formato ha sido cambiado. Otra de las cosas que yo he visto es cuando van a internet, copian textos de internet y resulta que eso se trae una sombra, se traen otras cosas. ¿Qué pasa? Yo ingreso acá, selecciono el tipo de texto y lo que yo hago es borrar el formato. Borrar el formato es yo quitarle, digámoslo así, desligarlo de toda esa configuración que trae de la página web y lo dejo en un texto simple. ¿Sí ven? Entonces es algo fácil, pero es importante de manejar debido a que después cuando entregan un documento, eso se ve que hay un tipo de texto diferente, el uno se ve como, digámoslo así, cursivo, el otro se ve más ancho, entonces todo eso se puede corregir a partir de esto. Está el cortar, que como ustedes saben es control X, cuando yo desee quitar y transportar algo que no quede ahí, se puede hacer de este modo, o el copiar, que es el control C, que es seleccionar algo, lo copio, control V, pegar, y es sencillo. En los tipos de texto, aquí se maneja el tipo de letra, ¿sí? Cualquier cosa que yo escriba lo puedo manejar desde allí. Negrilla, cursiva, subrayado. Está también el tachado. Exponentes o subíndices, como llaman también. Estas A mayúsculas son para, digámoslo así, aumentar el tamaño de la fuente, minimizarla, o en el caso si es tipo oración, minúscula, mayúscula. Muchas veces escribimos algo y deseamos, para no volver a escribir toda la frase, deseamos dejarlo todo en minúscula porque se fue en mayúscula. A partir de acá de esta herramienta lo podemos hacer. Entonces, si ven que es súper sencillo. Aquí es la parte, digámoslo, de manejo del WordArt, que es la que me permite crear otro tipo de letra o de texto. Muy sencillo de utilizar en el caso de esquemas, sombras, ¿sí? Les voy a mostrar un ejemplo. Aquí yo le selecciono alguno de estos. Y como ustedes pueden ver,
Él automáticamente lo que hace es aplicarme ese tipo de formato. Simplemente seleccionándolo. Lo puedo cambiar, lógicamente también, ¿sí? Y aquí tiene las opciones adicionales, que si yo deseo que el esquema cambie las líneas, que si deseo que quede con sombras. Estos ya son manejos que yo le voy aplicando, digámoslo así, a mi texto, a mi configuración. Entonces vean que ahí va generando unos cambios. También más adelante hay otra forma de cómo aplicarlo, ¿sí? Iluminado, que es sobresaltarlo, vean. Es algo muy sencillo. Entonces recuerden que en esta parte de inicio es el manejo del texto en general, que es como la primera parte de lo que hacemos en el documento, es crear todo el tipo de texto y le empezamos a configurar. Tenemos en el caso de resaltar, cuando nosotros tengamos un documento creado y necesitemos resaltar alguna parte para enviarlo y mostrar de qué estábamos hablando, se puede generar el color del texto, ¿sí? Tenemos el borrar todo el formato. Como pueden ver, lo eliminé. Muy fácil. Después tenemos la columna de párrafo. Esta columna de párrafo maneja las viñetas, si lo deseo, en algún tipo de figura. En el caso de números, en el caso de letras, lo que yo hago es seleccionar después de creado el texto y la aplico. Es súper fácil. En el caso de este tipo de lista que es para las tablas de contenido, también se puede manejar de esta forma, aunque más adelante hay una forma de ayuda. Sí, tenemos centrados, tenemos sangrías, tenemos interlineado. Como pueden ver, aquí es el espacio entre línea y línea. Normalmente yo he visto que lo manejan al 1.5, que es cuando entregan. Puedo agregar un fondo de tema, ¿sí ven? Que es cuando yo le puedo agregar un color al fondo del texto. Y en la parte de que manejemos tablas, yo puedo eliminar líneas, agregarle, puedo verlo en cuadrícula, como lo desee aplicar. Y esta que fue la que vimos en antes, que dice mostrar todo, lo que yo les decía, hay personas que son muy ordenadas y les gusta manejar esta herramienta, que es para poder identificar dónde termina una frase o las palabras o agregar el interlineado que quede perfecto. Todo se puede hacer a partir de allí. Organización, que es ordenar de la A a la Z, digámoslo así como cuando utilizamos poder identificar algo en general, lo podemos organizar desde allí. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a estas tres columnas? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Puedo disminuir Muy bien, Mauri, muchas gracias. Sí, me escuchan el perfecto. interlineado a menor de 1? Que si hay interlineado menor a 1. Sí, señor. Sí, claro, sí, señor. Digámoslo que en el ejemplo que yo quiera generar, espérenme, ya busco un texto y lo copio y le muestro cómo funciona. Ya le digo cómo funciona. Miren, resulta que yo tengo ese texto. Entonces, cuando hay dos formas, yo le puedo seleccionar todo, darle clic derecho y me voy a párrafo en el caso en que lo desee hacer así. Aquí, como ustedes pueden ver, me está diciendo que hay anterior o posterior. Entonces, yo puedo dejar esto en 0 o puedo dejar un interlineado, como les decía, aquí dice que en 1, 2, ¿sí? O lo puedo dejar en 0.5, que es menor a 1. Cuando le doy a aceptar, ustedes pueden identificar, mire lo que hace, o sea, no es recomendable, porque lo que él hace es ya pegar demasiado el tipo de letra. Lo puedo, ¿sí ven cómo se identifica ahí? Entonces es importante tener en cuenta esto, porque lo normal que ofrece Word es 1, por eso él siempre dice 1, pero no ofrece el 0.5 porque eso es demasiado pegado en el tipo de texto. Hay 1.5, hay 1.5, como pueden ver, mire cómo va cambiando el interlineado. Entonces, dependiendo cómo lo quiere generar cada uno, ahí se puede configurar. ¿Sí le quedó bien la respuesta? ¿Quedó con duda? No, está bien, muchas gracias. Perfecto. Bueno, sí, señor. Listo, eso en cuanto a eso. Como les decía, muchas veces esto no trae un estilo, pero si ustedes desean,
Word también me ofrece unos estilos, como pueden ver. Él automáticamente me va mostrando otros tipos de arreglos. Yo lo puedo expandir, le puedo agregar, digámoslo, de cierto modo, digamos, me gustó este. Lo que yo les decía es que cuando nosotros descargamos esto de internet, muchas veces se convierte así y uno dice, y muchas personas se atreven a entregar eso así, que eso no está bien hecho hacer esto. Entonces, ¿qué pasa? Yo selecciono y como les explicaba, yo le doy borrar formato. Cuando yo borro un formato, lo que hago es desligarlo de la configuración que traía. Y ya ya puedo empezar yo a aplicarle la configuración que yo desee. Entonces recuerden pues que siempre lo ideal es tener que quede justificado, ¿sí? Normalmente siempre lo agregan a 1.5, que es para que se vea un poquito más. Y muchas personas se apegan que el Arial, que a un tipo 12, ¿sí? Que los títulos vayan con negrilla, que si va a resaltar alguna palabra en general, le agrega uno ¿sí? Entonces vean que yo le puedo ir configurando a mi documento una demostración, algo así como más presentable, algo mucho más profesional. Entonces, esta es la idea de la pestaña inicio, yo poder organizar mis documentos, mis cosas de forma mucho más dinámica. Cuando tenemos creados documentos y necesitamos buscar una palabra, aquí en la columna de edición, resulta que yo puedo buscar una palabra, yo doy clic allí, le doy buscar, y miren que él me ofrece acá. En el caso que yo busque la palabra editar, miren que él automáticamente me muestra dónde está el editar. Entonces, ustedes teniendo un documento de 150 páginas, necesitan ubicar una palabra que hayan generado en el documento. A partir de esto lo pueden hacer. Cuando él tiene muchos resultados, pues como pueden ver, solamente tengo un resultado, pero él genera aquí todos los resultados. Entonces, digámoslo, me pueden salir 20 resultados. Lo que yo hago es con estas flechitas indicar para que él vaya salteando y me vaya mostrando dónde va quedando cada una. He visto personas que utilizan esto, buscar, para ponerse a cambiar las palabras. Entonces ya encontraron aquí el editar y necesitan cambiarlo por otro nombre, lo hacen. Pero miren que para eso no es esa herramienta, para eso existe esa que se llama reemplazar. Ahí me pregunta, busca y reemplaza, ¿qué palabra desea reemplazar? Entonces yo le digo que editar. Entonces resulta que yo escribo la palabra editar, le digo búsquela y reemplácela, ¿sí? Con, digámoslo, modificar. Entonces, aquí me pregunta, ¿desea reemplazar todos o buscar las siguientes? Normalmente, pues, simplemente voy a modificar una, entonces le digo reemplazar, no más. Como ustedes pueden ver, automáticamente se modificó, ¿sí? Y listo, ahí terminó, muy fácil. Pero si yo deseo reemplazar todas las palabras que tenga acerca de este editar, le voy a reemplazar todos y él automáticamente me las modifica todas. ¿Alguien tiene una pregunta en cuanto a cómo utilicé esta parte de buscar y de reemplazar? ¿No? Perfecto. No, hasta el momento no. Listo, entonces vean que este buscar, yo le di aquí en reemplazar y me apareció el buscar también. Lógicamente yo puedo el buscar acá utilizarlo. O ir a, pero eso ya es otra opción, ¿sí? Que es en el caso en que yo desee escribir algún símbolo, desplazar los movimientos. Entonces es muy sencillo. Y aquí tenemos la parte de seleccionar. Es cuando nosotros tenemos imágenes, entonces yo puedo seleccionar objetos directamente, que tengo texto y otros tipos, paneles, todo esto yo puedo utilizar que es parecido al cursor, ¿sí? Que haga algo similitud. Entonces vean que esto es simplemente mi pestaña de inicio. Ahora, vamos a la parte de insertar. Esta parte de insertar, pues, como el nombre lo indica, es agregar tablas, imágenes, gráficos. Él ofrece una gran cantidad de cosas. Espera que yo elimine lo que tenía copiado. Vamos a copiarlo de nuevo. Entonces, en la primera parte, bueno, está la pestaña de insertar. Contiene 2, 4, 6, 8, tenemos 10 columnas. Cada columna, en la primera columna que se llama páginas, contenemos lo que es una portada. Esto es para las personas que están generando, digámoslo así, un libro, un artículo, alguna cosa enviable. Miren que
el Office me ofrece a mí unas plantillas para yo poderlas aplicar, no necesariamente yo generarlas de cero, y trae unos diseños, ¿sí? Por ejemplo, doy clic a este y miren que él automáticamente me agrega todo el formato, me agrega el nombre porque él sabe mi nombre ya, si ven como les decía el nombre del autor. Y aquí hay cositas que se pueden modificar, le puedo agregar una fecha, si le quiero agregar una fecha, si no simplemente lo elimino. Mire que me ofrece de una vez configurado esto, un título. Entonces, si ven que es súper sencillo utilizar estas portadas. Resulta que también tenemos páginas en blanco en el caso que deseamos agregar una página en blanco y tenemos los saltos de línea o de saltos de página, perdón. Resulta que estos saltos de página son importantes porque muchas veces nosotros estamos trabajando en forma vertical y luego necesitamos aplicar algo en forma horizontal. Si el documento no tiene el salto de página, ¿qué hace Word? Me modifica todas las hojas y me las deja en horizontal. ¿Sí? Les voy a mostrar un ejemplo. En este caso tengo 3 páginas ya. Cuando yo vaya, digámoslo así, a configurar. Démosle el texto. Bueno, como pueden ver acá, automáticamente me cambia todas las hojas de la misma forma, ¿sí ven? ¿Por qué sucede esto? Porque el documento no tiene un salto de página. Cuando yo agrego acá y deseo que él me identifique que esto es un salto de página, o sea que eso es una página diferente, lo que yo hago es agregar ahí, voy a orientar horizontal. Ay, me lo voy a cambiar todo. Que lo di fue crear. Entonces, acá. Yo puedo generar esos saltos de página. Se me permite terminar aquí la página para la siguiente. Y página, listo. En diseño, formato. Ve, no me está cogiendo el cambio editado. Que me hace falta algo más. Yo le voy a pasar a la siguiente. Acá. Bueno, esto que estoy haciendo, aunque es un poquito más adelante, pero miren que son los mismos saltos, estoy identificando el por qué no me está cogiendo directamente ahí, marcar el punto que acaba página para comenzar otra. Ahí ya lo hice, ahí debería coger. Pero, no está cogiendo el salto de página. Página siguiente. Orientación. Listo, ahora sí. Entonces, como les decía, si ven que es un poquito complejo porque muchas veces no, aquí ya al final logré cambiar a partir de mi salto de página el cómo yo puedo configurar que no se me desordenen las otras hojas. Este mismo salto es el mismo que me ofrece acá, sino que el de adelante es un salto, o sea, aquí aparece solamente sencillo y aquí en formato me aparece un salto más sofisticado porque me muestra si es para columnas, si es para ajustes del texto, si es para páginas siguientes, si pueden observar. Listo, eso es en cuanto a eso. Después tenemos el ingresar tablas. Nosotros podemos primero o seleccionar acá y generar una tabla sencilla, ¿sí? Y como pueden ver, ahí me aparece automáticamente, o en el caso de que ya sean tablas muy avanzadas, voy aquí a insertar tabla y aquí le selecciono columnas y las filas. Como ustedes saben, las columnas son verticales, las filas son horizontales. Entonces es importante manejar esto. En las imágenes, resulta que en la parte de ilustración tenemos lo que son imágenes del PC, imágenes en línea, que son las de internet, tenemos formas, SmartArt, gráficos, en el caso de que seamos presentar algo en gráfico,
Tenemos capturas de pantalla que nosotros podemos generar de nuestra pantalla, tomar alguna captura a partir de allí y se puede utilizar. ¿Alguien tiene alguna pregunta en cuanto al manejo de estas imágenes? ¿O se le dificulta el manejo? ¿No? Profe, para la captura de pantalla, cuando yo voy a hacer la del internet, entonces capturo lo que yo quiera ver del internet, lo selecciono y vengo y lo pego allí. Bueno, existen varias formas realmente. La más eficiente o lo que yo te puedo, sí lo puedes hacer directamente aquí desde captura, pero entonces esto es más utilizado, digámoslo, en la parte instantánea del Word, en el caso de que quieran mostrar algo en el escritorio del documento. Pero yo le recomiendo, si su merced busca en el equipo, escribe recortar en el buscador de Windows, ¿sí? Automáticamente se va a dar cuenta que Windows le ofrece una herramienta que se llama recortes. Siempre que lo seleccionas, no sé si alcanzas a ver en pantalla que me aparece aquí herramienta de recortes. ¿Sí lo alcanzas Sí, a ver? profe, sí le veo, sí. Fíjese, entonces resulta que cuando yo aplico este, es súper sencillo utilizarlo porque lo que yo hago es generar uno nuevo, hago el recorte y él automáticamente me muestra lo que yo he recortado. Es súper sencillo utilizarlo y es el mejor que hay. Hay otra opción de recorte que es con la tecla Fin. En el caso de los portátiles, en la parte de arriba del Enter, hay una tecla que se llama InPPink. No sé si la pueden identificar en cada uno de sus equipos. En los computadores de mesa también se encuentra, pero esa tecla se encuentra en donde están las flechas en la parte superior. Y aparece como, normalmente le dicen imprint, que esa es la tecla para yo poder tomar pantallazos. Después lo ingreso, voy a hacer una demostración. Yo le doy acá. Luego simplemente lo que hago es ir a pegar y como ustedes pueden ver, lo que hice fue tomar un pantallazo. Es la forma más sencilla también de utilizarlo. Sino que esta se utiliza para cuando son pantallazos en general y la de recortes es para cuando yo necesite una parte en específico. Lógicamente yo puedo esta imagen hacerle unos arreglos, ¿sí? Entonces miren que, primero, vea, otra cosa que pasa normalmente cuando manejan imágenes. Siempre que lo van a mover o digámoslo así, a utilizar, si yo tengo esto así, mire que lo que me hace es afectarme el texto, ¿sí ven? ¿Cómo hago yo para que esto no afecte mi texto? Lo que yo hago aquí en la opción rápida que me está dando, en la opción de diseño, le doy clic y hay una configuración aquí. Entonces yo siempre lo que hago es agregarlo o detrás del texto, como pudieron ver automáticamente cambió, o en el caso delante del texto, que son las dos que me permiten movilizar el documento en cualquier parte que yo desee y no me va a afectar el texto, ¿sí ven? Entonces es súper importante que sepan esta parte porque he visto personas que pues muchas veces no manejan este concepto y se les dificulta. Y a partir de esto pues ya le puedo generar, es como otra cosa de Word, es que al generar yo esta imagen, si ustedes pueden identificar, aquí automáticamente se me agregó una pestaña que se llama formato. Mire que esa pestaña, como agregué la imagen, me ofrece algo mucho más amplio en cuanto a qué puedo hacer con esa imagen. Lo puedo ajustar, le puedo quitar el fondo, le puedo agregar unas correcciones en cuanto a la imagen, le puedo agregar un macro, sí, un marco digo, en donde yo le puedo generar otra presentación a esa imagen que creé. Y miren que es dinámico para yo no entregar, digamos, una imagen así como muy plana. Entonces es súper chévere esta parte del formato. ¿Alguien tiene una pregunta en cuanto a imagen? ¿Se le dificulta algo el manejo? ¿No? Bueno, perfecto. Tenemos los complementos. Como yo les digo, pues existen complementos. Yo puedo agregar aquí en complementos, pero muchas veces yo no recomiendo eso porque los complementos lo que hacen es colocar lento mi Office porque muchas veces necesita cargar algo y esto me consume tiempo. Entonces, esta sección, pues si quieren agregar, yo le puedo agregar una de Wikipedia, ¿sí? Y como pueden ver, aquí me aparece que si deseo agregarla, dice es un complemento, confiar en este complemento, simplemente no lo agrego porque no lo uso, pero automáticamente esa parte de Wikipedia se agrega acá, yo puedo hacer una consulta y él me genera aquí la búsqueda que yo ya he realizado. Entonces, es una forma de utilizar estos complementos. Después tenemos multimedia, que son videos en línea.
si yo deseo, lógicamente esto se debe utilizar con internet. Si usted tiene su computador y no tiene internet, eso no lo va a poder usar. Entonces me dice insertar un video. Entonces me genera dos consultas. La primera, si deseo buscar el video en YouTube, entonces lo puedo realizar acá. O tengo un link en una página en donde tienen el video y deseo agregarlo. Entonces lo que yo hago es agregar ese link. Entonces miren que es súper básico. Que si yo deseo buscar algo acerca de Word en YouTube, automáticamente, miren, me genera 1.000.000 de resultados. Entonces miren que es una forma súper fácil de yo agregar un video a un documento, aunque normalmente no he visto que agreguen un video a un documento porque no es normal. Eso ya es como para otros tipos de trabajo. Entonces, sí se puede hacer, claro que sí se puede. Entonces, es para que lo tengan en cuenta. Después tenemos los vínculos. Resulta que los vínculos, digámoslo así, es como para yo arrastrar una página o algo adicional en cuanto a mi documento. Yo le puedo dar en hipervínculo. Él me pregunta que si yo deseo abrir un documento, ¿sí? Aquí me dice un archivo web, un lugar de documento, un documento nuevo, una dirección. Yo lo puedo configurar para que con una palabra me identifique esto. Páginas de consultas, archivos recientes, estos ya son, digámoslo así, para archivos macro, archivos que tienen que ver enlazamiento entre varios, ¿sí? Para yo combinar y compartir y no poner a tener 10 archivos abiertos ahí en espera, sino simplemente voy ejecutando a partir de estos vínculos. Tenemos los comentarios. Miren que estos comentarios es para cuando reciban trabajos o reciban, digamos así, algún tipo de documento para revisar, yo le puedo agregar un comentario. Entonces miren que pues como estaba seleccionado ahí, él se generó ahí y digámosle yo le puedo colocar verificar. Doy enter y ahí automáticamente ya se generó, digámoslo así, un comentario. Es súper sencillo para utilizar. Esto lo utilizan, como les digo, mucho para los trabajos. Que no desean modificar, sino que el mismo estudiante sea el que modifique su trabajo. Le escriben, por favor, verifique esta parte, no concuerda con tal cosa o no funciona tal cosa. Ahí le queda el comentario, reenvían el documento y así ellos se encargan de modificarlo. Tenemos el encabezado y pie de página. ¿Para qué se utiliza esto? Los encabezados, pues como su nombre lo indica, es la parte superior. Si doy clic allí, ahí me muestra, digámoslo así, unos ejemplos. Normalmente se agrega, en el caso de las empresas, allí se agrega el logo, una dirección. ¿Por qué? Porque lo que usted agregue en la primera hoja de encabezado va a quedar para todas las páginas. Lo que usted agregue en pie de página, agrega en todas las páginas. Entonces miren que también se puede configurar desde allí. Como les decía, el pie de página, en el caso de cuando entregan trabajos con normas APA y esto, resulta que a partir de él puede generar el número de paginación, como lo desea. Si, como pueden ver en el ejemplo, aparece a la izquierda, centrado, derecha. Si lo desea en forma de círculo, aquí le ofrece muchas, digámoslo así, muchas opciones. Entonces, dependiendo cómo ustedes lo utilicen. Recuerden que siempre que vayan a aplicar esto, realicen estos cambios después de terminado el documento. ¿Por qué? Porque resulta que de una vez el Word lo que hace es identificar, configura y deja todo, digámoslo así, asíncrono. Queda preparado de una vez. Pero si yo lo hago de primeras, genero esa primera, muchas veces voy mucho más adelante, voy a hacer algún cambio y observo que pasó algo, no me aparece, no me modifica. Entonces es importante tener en cuenta esto. Tenemos la parte de texto, los cuadros de texto. Este texto es para cuando yo vaya a agregar, digámoslo así, a barras laterales, ¿sí? O en el caso en que yo desee agregar alguna descripción pequeña, alguna imagen, yo lo puedo hacer a partir de acá y me permite hacerlo sin ningún esfuerzo. Es súper sencillo de utilizar. Entonces, vean que yo lo puedo generar ahí. Recuerden que siempre que yo creo algo, por ejemplo, en este caso de este cuadro, me aparece que se activa esta casilla de formato y me permite hacer unas alineaciones, me permite, digámoslo así, hacer unos cambios en el mismo. Entonces miren que es súper dinámico ese. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a esa parte de insertar? ¿La sopa vaya? No, vamos bien.
Bueno, entonces continuamos. Está la parte de símbolos, que es en el caso de los profesores que utilizan mucho, digamos, ecuaciones matemáticas, que desean agregar fórmulas. En varias ocasiones he tenido, digámoslo así, que ayudar a profesores porque no encuentran muchas veces algunos símbolos. Lo que hace uno es simplemente buscar en internet y agregar, Y procure no porque rayar. es algo muy sencillo. No sabe que no fue lo que la esposa le dijo. Otra cosa muy importante, miren que hay personas que omiten esta casilla que dice qué desea hacer. Yo desde aquí puedo hacer de todo. En el La va a caso en coger que yo desee modificar un texto, lo que yo hago es escribir fuente la y miren que sofría se me ahí. activa esta casilla y automáticamente empieza a cambiar el tipo del texto. ¿Sí ven? Frita con... Directamente porque es la casilla de ayuda. Si deseo hacer un tamaño de fuente, también lo puedo hacer. Simplemente lo que yo hago es seleccionar lo que yo deseo cambiar. Digamos que solamente esta parte del texto. Voy aquí a fuente para no ir hasta la pestaña. Y miren que él agrega a la parte que yo le estoy pidiendo que me modifique. Esta es muy funcional. Ella es como una ayuda que ofrece Word para yo poderla ejecutar. Mauricio, qué pena. La persona que está conectada con Moto G6, por favor, puede apagar el micrófono que está interrumpiendo con la charla de Mauricio. Espere, ya Ya, miramos si lo... Ni ¿Listo? aburrido. No, porque es que iba a probar. Ah, espera que... Moto 6. Aquí está. Listo. Bueno, entonces, como les decía, entonces, esta parte es en cuanto a las ecuaciones y esto, funciona bien. Esta pestaña que es el qué hacer, esta herramienta es súper importante, es buena porque yo puedo manejar los formatos, puedo manejar todo a partir de allí si lo deseo. Muchas personas omiten esta casilla y esta casilla es muy funcional. ¿Alguien tiene alguna pregunta en cuanto al manejo de esta pestaña de insertar? Mm, ¿No? yo tengo una pregunta, Mauricio. Señor, tranquilo, consulta. Pues nos va a tocar en este momento comunicarnos con mucha gente y me parece que lo que se menciona en insertar específicamente los hipervínculos y eso que también tiene que ver con el compartir información, me parece que si podemos tener unos ejemplos de hacer ese tipo de compartir información a través de los hipervínculos sería muy agradable. Bueno, sí, señor. Como le indico, bueno, ojo porque el hipervínculo no es para compartir información. Un hipervínculo es para yo arrastrar una información que tengo en otro documento y deseo mostrarla. ¿Sí? Entonces voy a hacer un ejemplo para que lo identifique un poquito mejor. Resulta que cuando yo creo un hipervínculo, lo que yo hago es primero seleccionar una palabra en el caso de que lo vaya a utilizar, software, ¿sí? Le doy crear un hipervínculo y él me pregunta, o sea, usted desea llamar qué a partir de este. Yo puedo llamar a una página, pero es traer la información, más no digámoslo así, enviar y compartirla, no. Entonces vea que yo puedo agregar aquí la dirección. Voy a buscar una página, a ver si una página cualquiera que tenga, aquí que diga Word. Listo, aquí la tengo. Bueno, entonces aquí en la dirección lo que yo hago es generar, ahí copié una dirección que encontré ahorita que busqué por Word. Le doy a aceptar. Miren que automáticamente la palabra software se volvió azul y quedó subrayada, o sea, quedó delineada por debajo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso automáticamente se me convierte en este link. Yo estoy explicando algo y si yo deseo que ella me muestre lo que estoy explicando, simplemente le doy clic allí y lo que ella hace es generarme ese hipervínculo. Para eso funciona el hipervínculo. ¿Sí le queda claro para qué funciona el hipervínculo? Sí, sí, correcto, gracias. Sí, señor. Entonces, esa es la idea. No, este hipervínculo no es para compartir información. Ella simplemente lo que hace es llamar de otras partes. Otro tipo de ejemplo que puedo utilizar con el mismo, digamos que yo selecciono este, voy lo mismo, le doy hipervínculo y le doy ya no una página web, sino lo que yo hago es llamar un documento de los que yo tengo. Entonces, digámoslo así que yo voy a agregar un glosario. Le voy a aceptar
y mire que él se convierte en azul. Entonces, también, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para llamar este hipervínculo? Lo que yo hago es con la tecla control, voy encima y mire que me aparece la manito, ¿sí ven? Le doy clic y automáticamente él lo que hace es llamarme ahí. ¿Ahí qué pasó? Dice el hipervínculo puede estar dañado, no sé qué, sí, pero no, yo lo puedo utilizar, le digo que sí. Ahí pueden ver lo que se abrió o siguen viendo el mismo documento anterior. No sigue el mismo documento, solamente que ¿Mismo? la letra cambió de Está color. cargando. No, es que aquí ya me abrió, sino que como estoy compartiendo es solamente la pantalla, les voy a mostrar el archivo que se abrió. Miren, a lo que yo llamé el vínculo, automáticamente me apareció esto que es un glosario que yo he creado. ¿Sí ven para qué sirve el hipervínculo? Voy a devolver. Sí, señor. Entonces recuerden cómo lo, si ven, automáticamente quedó de otro color porque el hipervínculo ya quedó abierto. En el caso de, esperen, yo miro si puedo compartir la pantalla para que vean el cambio. Hacia aquí dice pantalla. Listo. Miren que yo voy acá, le doy clic. Voy a darle clic y observen mientras carga qué es lo que sucede. Entonces, si observan que automáticamente se me direccionó para lo que yo hice la consulta. Y lo único que yo generé fue un hipervínculo, no hice nada más. ¿Sí lo pudieron observar? Sí, correcto, correcto. ¿Sí? Listo, entonces miren que esa es la idea. Simplemente lo que ustedes hacen es seleccionar una palabra, digámoslo en el caso que yo voy a utilizar, lo que voy a nombrar, lo que yo hago es seleccionarla, le doy hipervínculo y identifico qué es lo que yo deseo que haga. Entonces, en el caso, como vi en los dos ejemplos, en el caso en que sea alguna carpeta en general, ¿sí? Si es alguna página o algún archivo reciente que yo haya generado, también lo puedo hacer. Si deseo mostrar alguna parte del documento, yo tengo un documento de 150 páginas y estoy nombrando un gráfico que hay en la página 20. Entonces miren que yo debo de generar aquí, a partir de los títulos o crear un marcador, lo puedo hacer. Si es otro documento o si es algo que hay en una dirección de correo que es un poquito más complejo. Entonces, de ese modo se puede utilizar un hipervínculo. ¿Listo? Perfecto, hasta allí. Perfecto, mejor. Bueno, sí, señor. Gracias. Bueno, entonces, después tenemos la pestaña de diseño. Pues como su nombre lo indica, es lo que tiene que ver en la parte como de la visualización, ¿sí? Ella contiene unos temas. Si yo le doy allí, ella me permite identificar unos tipos de temas. Como ustedes pueden ver, automáticamente el texto se va cambiando porque cada una representa, digámoslo así, a un tipo de configuración. ¿Qué fue lo que yo hice? Simplemente seleccioné el texto y estoy identificando los ejemplos, cómo se pueden usar. En el caso de que no me guste ninguno, aquí también puedo buscar un tema, o en el caso que no desee ninguno, le doy restablecer tema a la plantilla y no se genera ninguno. Aquí están otros ejemplos, por ejemplo, que si yo deseo que el título quede amplio con el texto, no sé qué. Entonces, esas son características en el documento. Como les digo, primero se genera todo el texto, se tiene listo y después de que está preparado, ahí sí me voy, le organizo las inserciones, los diseños, todo lo que ya vaya a hacer, pero después de terminado. Es lo ideal que se busca, ¿no? Porque si empezamos a configurar desde el principio y después agregamos más información, muchas veces tiende a desconfigurarse esto. Tenemos unos colores. Miren que Office maneja una configuración en cuanto a paleta de colores, porque como ustedes saben, ahora en digámoslo así, en estos tiempos modernos, ya los colores deben ser manejados a una forma de compatibilidad en donde existen paletas de colores que me permiten hacer ver las cosas mucho más llamativas y que se vean organizadas. Ya esas cuestiones de manejar que rojo, azul, amarillo, todos los colores, no, eso ya se está cambiando. Ahorita lo que se usa es este tipo de configuraciones en donde un color contrasta al otro y hace ver una visualización mucho mejor. ¿Sí ven? Entonces, eso es para tener en cuenta. El tipo de fuentes, y lo mismo es casi como al principio, donde aparece la fuente, sino que aquí aparece como otro tipo de presentación, pero como ustedes pueden ver, si ve, afecta todo el documento, pero es similar.
Espaciado entre párrafos, pues ya lo habíamos visto, que es, digámoslo así, el interlineado para que quede más estrecho, compacto, si lo quiere dividir. Es también casi lo mismo. Hay efectos en cuanto a las figuras. Si yo deseo agregar algún efecto, si deseo agregarle, pero eso ya es en el manejo, digámoslo, de algunas figuras. Después tenemos las marcas de agua. Estas marcas de agua lo utilizan mucho las empresas que manejan documentos confidenciales o documentos que no deben ser copiados. Un ejemplo muy claro, la fiscalía. La fiscalía, ¿qué hace? Ellos contienen su información. Entonces voy a coger un ejemplo. Este dice confidencial. Si ustedes pueden ver, automáticamente en la mitad del texto se creó, digámoslo así, ese fondo de agua para yo identificar que ese es el documento original. Cuando yo voy a sacar la fotocopia de este documento, ese fondo de agua no sale. O hay máquinas que tienen bastante, digámoslo así, un nivel avanzado de copiado, pueda que le salga, pero no trae la misma nitidez que trae este archivo, que sería mi original. Entonces, vean que eso es como generarle una marca personal a mi documento. Eso es en el caso de documentos ya a un nivel un poquito más avanzado. Tenemos también el color de página. Los colores de página, pues como su nombre lo indica, es como yo cambiarle ese fondo a mi documento, pero eso ya sería como en las cuestiones, digámoslo así, de personalización, como tarjetas, cosas así. Normalmente un documento sabemos que va en blanco. Y también tenemos la parte de los bordes. Yo puedo generar un borde en cuadro, que como pueden ver se hace la línea en negro, ¿sí ven? Lo pongo un poquito más clarito para que se vea mejor. Tenemos otros tipos de bordes que es para que se vea como sombra. Vean que se ve aquí una un poquito más ancho y las otras no. ¿Sí? Hay bordes 3D, pero pues realmente no aplica así mucho el cambio. ¿Sí? Aquí puedo manejar el ancho de la línea si quiero que se vea más ancho. Hay otros que son personalizados. Recuerden que estos son los tipos de línea, hay línea, punto. Dependiendo de lo que vaya a utilizar cada uno, vean. Como les digo, esto es solo cuestión de personalización. Ejemplo, hojas de vida. Hay personas que le agregan a las hojas de vida estos bordes de página. ¿Sí? Listo, entonces, ¿hay alguna pregunta en cuanto al manejo del diseño? ¿O alguien quiere saber algo más? ¿No? Perfecto. Listo. Después seguimos. Profe, Señora. profe Mauricio, Señora. mira, cuando uno quiere hacer un documento institucional y Sí. quiere hacerle llegar a los estudiantes un documento institucional de un resumen o algo, eso lo coloca uno en el encabezado, ¿cierto? El logo, lo que uno quiera de la universidad que quede en todos los encabezados, ¿o no? Señora. ¿Sí? Sí, señora, pero eso Bueno, no lo agregas aquí en diseño, sino le das aquí en la parte de insertar, vas a la parte de encabezado, ¿sí? Si yo le doy clic allí, como puedes ver automáticamente, digamos así, se me desclasifica esto y me crea una nueva, pero entonces recuerda que todo lo que agregues en ese encabezado se va a repetir en las otras páginas. en todas las páginas que Sí. tiene el documento, sí, que eso es lo que uno necesita, que esté identificado todas las páginas del documento, si necesita. Sí, señor. Entonces, te voy a mostrar un ejemplo como para que sepas un poquito más. Le voy a insertar una imagen. Entonces, en el caso de mis imágenes, le voy a agregar este tablero, se puede decir. Entonces, yo genero ese tablero, lo puedo achicar, digámoslo así. ¿Por qué me está haciendo ese movimiento? Por lo que les explicaba ahorita. Resulta que si yo no configuro acá y le digo que detrás o delante del texto, ¿sí ven los cambios que él me hace? Que si yo quiero que esta imagen, que digámoslo así, es un logo que me quede aquí a la derecha, lo puedo hacer. Si yo deseo que me aparezca aquí, también. O sea, ese encabezado se utiliza para cualquier parte en el documento. Simplemente que cuando yo termine de utilizarlo, entonces vean que se vuelve sombreado, ¿sí ven? Entonces, en cualquier parte... Si lo pone detrás, profe, del escrito, si lo mando al fondo, la escritura me queda encima. Sí, señora. O en el caso de que, digamos, eso es un logo, lo que yo hago es simplemente darle Enter y respetar el espacio de mi... El logo. Ajá, exactamente. Entonces yo genero aquí ya el nombre, genero lo demás. He visto que muchas veces utilizan esto es para crear, digámoslo así, direcciones o datos que deben de ir de fijo en el documento.
Ah, ya, gracias, profe, muy No, amable. tranquila, sí, señora. Listo, entonces, vamos en la parte de diseño. Luego viene formato. Como les decía, en la parte de formato, pues es algo similar a lo que habíamos visto en la anterior. Resulta que ese pues contiene unas márgenes. En cuanto a las normas APA y todo esto, pues resulta que eso es una clasificación. Ahorita más adelante les voy a mostrar dónde se puede identificar eso también, porque Word trae una ayuda acerca de estas normas. Entonces encontramos las márgenes. Normalmente lo que se exige, o bueno, esto depende de cada persona. Esta es la más sencilla. Tenemos una orientación que es en el caso de si deseo vertical o horizontal, el tamaño de las hojas. En el caso de cuando crean columnas, digámoslo así, los periodistas o crean para los blogs o algo así, se puede generar también tipo de columnado para agregar información. Como les decía, hay un salto de página que existe. Marca el punto en que cambia una página a otra. Indica el texto que le sigue al salto de la columna. En el caso de que yo utilice columnas, pues él muestra, o sea, uno le da hacia abajo y él lo que hace es dirigirse otra vez arriba para poder seguir identificando la columna. Hay un ajuste del texto en el caso de las imágenes, que cuando yo agrego la imagen y que no logro ajustar, yo puedo ajustar ese texto. Página siguiente continua para mostrar las páginas par o páginas impares. Como les digo, él siempre ofrece una ayuda muy variada y yo simplemente dejando el cursor, él me muestra para qué funciona. Los números de líneas, en el caso de que yo la configure, ¿sí? Y ahí también los guiones, aunque los guiones normalmente no lo utilizan con las tablas de contenido y estas cosas normalmente. Las sangrías. En cuanto a las sangrías, miren que una sangría lo aplica uno para los inicios. Siempre que va a título, entonces uno agrega una sangría. Recuerden que hay normas que lo aplican. Es importante identificarlo, ¿sí? Que si está agregando el título a 1, a 2, uno lo puede identificar a esto. Entonces, eso va a depender de la configuración que cada uno tenga. El espaciado, vea, vuelve y me nombran el espaciado. Como ustedes saben, el espaciado o el interlineado, eso es lo que me permite identificar qué tan ancho deseo yo que quede el texto. No sé si ven, automático, on 0. Ahí depende cada uno la configuración que le agregue. Después tenemos un organizar. Como pueden ver, está deshabilitado. ¿Por qué está deshabilitado? Porque resulta que esta configuración es para las imágenes. Vea, yo le doy a la imagen y automáticamente vuelve y se activa todo. Si ustedes ven que hay algo que no se encuentra activado, por ejemplo, en el caso de agrupar, es porque no se le está dando el uso correcto. Yo puedo identificar por qué. Entonces dice, reúne objetos para moverlos y asignarle formato para traerlos como el único objeto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son objetos. Me toca agregar otro objeto para yo decir que pueda utilizar esa unión. Entonces, mire, ya tengo dos, la selecciono y automáticamente me aparece el agrupar, ¿sí ven? Entonces, muchas veces cuando aparece en gris, como en este caso, es porque esa herramienta no cuenta con estas funciones, entonces, por lo tanto, no me lo permite. ¿Hay alguna pregunta en cuanto hasta ahí? Sí, profe, en cuanto a las sangrías, ¿podría otra vez poner el cuadrito, por favor? ¿Qué hago yo? Lo que es aquí, digamos, lo selecciono esto. Estamos en la pestaña de aquí en formato. En formato, entonces, aquí yo selecciono la sangría. Entonces, si yo deseo que se alinee hacia la izquierda, como usted puede ver, él me hace cálculos por centímetros, ¿sí ven? Para el caso de APA que dice que se maneja de 5, uno la configura solo de ahí porque pues también ahí dice párrafo y ahí aparece una flechita abajo y pues ahí das 5 y pues también si quieres la podemos abrir pues para que quede más... Para poder identificar. Sí, señor. O sea, esta. Es que sí, ahí, bueno, ahí la marca en la izquierda, uno la configura pues lo que Sí, dice sí, APA. señor. Y acá aparece, uno le da pues solamente en la inicial, donde dice especial, solo Sí, en sí, la primera señor. línea. Primera línea. Y ahí Yo le me entiendo. bota Ahí estos esta centímetros primera acá. línea es solamente para modificar esta primera línea, digamos en el caso donde dice Microsoft Word, que es lo que se utiliza, ¿cierto? Sí, señor, Pero eso. entonces Pero miren, acá en los centímetros ahí se configura algo, ¿no? O se deja ahí, pues porque uno al colocar en sangría izquierda uno le coloca 5
y acá pues los centímetros queda 1.25. ¿Eso se modifica, se deja en 5 o cómo ahí? Bueno, está muy buena la pregunta. Le voy a decir el por qué. Resulta que en el caso de la sangría, aquí me aparece en 0, que es, digámoslo, la configuración inicial. Si yo le doy en primera línea, me va a aparecer 1.25, ¿cierto? Pero si yo le doy en sangría francesa, aunque en este caso no tengo la otra configuración, estas son las que traen por configuración por defecto. Entonces, digamos que este dato sería este mismo. Entonces, yo lo puedo generar y lo que yo hago es configurarlo para que aplique. Me voy a adelantar un poquito en cuanto a lo que les decía de las normas APA, que está aquí. Entonces, ¿sí alcanza a ver que aquí en referencias dice citas y bibliografía? Mire que en esta configuración me aparecen todos los estilos de normas. Entonces, yo puedo también aplicar a partir de esto con la administración de fuentes, ¿sí ve? Pero entonces es válido lo que me está diciendo, ¿sí? Yo lo puedo manejar desde acá. Y sí, lo que yo hago es aplicarle. Entonces, ejemplo, le voy a hacer el ejemplo acá para que lo pueda identificar. Yo le doy clic acá en la primera línea. Lo que hago es ir acá y le digo que necesito en primera línea a 1.25. Párrafo a 1.5. Recuerde siempre mantener esto en 0 para que no le vaya a hacer cambios adicionales. Aceptar. Mire que él automáticamente me cogió la configuración o es lo que las normas APA aplica, ¿cierto? Pero su merced me dice que está nombrado que a 5, me dijo. Sí, señor. Está nombrado a 5. Ah, no, pero esto está bien. Eso es acá, 1.5, aquí. Mire lo que pasa cuando yo le coloco, digámoslo así, en la cifra 5. 0.5, perdón. Ah, eso le iba a Y decir. entonces Sí, mi confusión ahí es que cuando uno marcaba 0.5, pues en el otro sí, pues que se había una diferencia, pues entonces ahí no sabría con cuál se dejaría. sí, sí, tranquilo. Entonces, si ven, lo que yo hice, al colocarlo yo en 5, se subió mucho. Yo le iba a decir eso, le iba a decir, mire que si yo le llego a agregar 5, queda mucho espacio. Entonces, realmente lo que me piden es dejarlo a 0.5. Recuerde que yo dejo esto en 0 porque esta es la configuración general. Así debe quedar. Entonces, sí, mira que es, digámoslo así, una sangría o un espaciado un poco pequeña y eso va agregado después de cada título. Entonces, es lo que exige la norma. ¿Sí entendido Bueno, hasta muchas ahí? gracias. Sí, señor, gracias. Listo, perfecto. Bueno, mi profe, entonces, profes y bueno, y demás colegas, como les decía, entonces, esto es el manejo en cuanto al formato del párrafo, como pudieron ver ahorita en el ejercicio se aplicó. Como les decía, esto es en cuanto al organizar. Esto es para la imagen, esto es una posición. Si yo deseo que quede en la izquierda, centrado, a la derecha, mire que es una forma mucho más fácil de yo utilizar esto. Porque muchas veces nosotros pensamos que esto está, yo lo hago a mano, ¿sí? Digamos lo que yo lo hago a mano y yo hacia ojo digo, no, es que aquí está centrado. Pero mire que muchas veces a uno la vista no le dice la verdad, entonces le toca a uno es utilizar la herramienta que realmente me identifique que me quede centrado. ¿Sí ven? Entonces miren que ahí ese es el centro real. Y ahí yo lo puedo utilizar. Entonces para eso es este posicionamiento. Yo selecciono, busco cuál es la que necesito y la clasifico. El ajuste del texto, lo mismo. Él me ofrece un tipo para agregar encuadrados si deseo que haga juego con la página que quede, digámoslo, unido junto a la imagen, se puede hacer. Si yo quiero que la imagen se envíe adelante, se envíe atrás, eso depende ya de la configuración que cada uno le quiera dar, digámoslo, hacia la imagen. Por ejemplo, ahí está atrás. Yo le digo traer adelante, pero en este caso solo aplica para el texto. Como el texto no es imagen, no me permite seleccionarlo, pero cuando yo lo utilizo con otra imagen, él me permite. En este caso que se encuentra adelante, yo lo puedo enviar atrás y arrastrar el otro adelante. Pero... y otra cosa que se me había olvidado nombrarles. Cuando yo agrupo, hay unos tipos de agrupado que es de tener en cuenta. Miren que cuando, bueno, en agrupar normalmente es cuando yo uno dos figuras y se convierten en una sola, si lo pueden observar. Pero también existe otra forma,
que es cuando yo selecciono aquí desagrupar. En el formato alinear. Yo lo puedo utilizar en alineación vertical, horizontal. Yo puedo organizar también que las figuras me queden haciendo concordancia y se unen las dos. Mire, ¿sí ven? Manejo las dos, pero también puedo clasificar una sola. El agrupar es para juntarlas. Acá el formato. Y así, y el girar, pues lógicamente yo le puedo generar un giro de 90, ¿sí? Ahí me va mostrando qué tanto giro le puedo dar. O en este que se pueda ver un poquito mejor. Miren, yo le puedo generar un cambio sin necesidad de ponerme a hacerlo a mano. Simplemente seleccionándolo lo puedo mostrar. Entonces, si ven, es súper básico. ¿Alguna pregunta en cuanto al manejo de este párrafo? Listo. ¿Tenemos alguna pregunta hasta el momento? No. Que me preocupa Sí, que... Mauricio, Señor. en lo de las configuraciones en donde no archivo, me quedó una pregunta por ahí volando en el aire. Es Señor. cuando usted dice que va uno a transformar, exportar, no compartir, espere, no, Dios mío, archivo, cuenta. ¿O en qué parte fue que salió lo de opciones? A las opciones, no, tampoco. Sí. ¿Qué Ah, sí, opción y le digo? Presentación, revisión general. La opción es a la parte de que, es que no puedo hallar bien la pregunta. ¿Puede abrir el archivo? Sí. Ya cerró. ¿Puede abrir usted el archivo, por favor? Que es como Sí, que claro, más tranquilo. entendible. Ya le voy a dar compartir. Y abro el archivo aquí. Señor. En la parte de archivo, cuando dice uno cuenta. Sí, voy acá. Información y aquí está la cuenta. Sí, pero abajo dice cuenta, arriba opciones. Ah, aquí en la cuenta. Sí, sí, señor. Si es cuenta o es... Ah, no, es en opciones, qué pena con usted. Señor. Aquí donde dice general. En general, había una que usted decía que hace El cambio. no, un subtítulo. Lo pueden utilizar también como una... se me olvida. Como subtítulo. No. En mostrar, ¿puede un momentico las opciones, porfa? Cliquearlas. En Aquí. mostrar. No. En las opciones ¿Dónde está? generales. En las opciones de donde estábamos. Ah, en las opciones. Listo, en las opciones. En mostrar. Revisión. ¿Me deja mirar la de mostrar, porfa? Mostrar. Textos ocultos. En los textos ocultos es como se puede utilizar como para hacer un citado. Digamos, cuando uno va a Wikipedia, sí ha visto que está el texto, pero arriba hay como un subtítulo en azul que uno le cliquea al subtítulo y lo envía a otro significado, como para ser más específico de la palabra. Sí, señor. Pues en cuanto al uso, digámoslo así, ojo porque aquí lo que dice la opción de impresión es imprimir texto oculto. Resulta que hay muchos textos, digámoslo así, que configuran para que no lo identifiquen, pero hay personas que para la parte de edición lo que hace es imprimir estos textos que no se generan, ¿sí? Sí. ¿Cómo le puedo dar otro ejemplo más claro? ¿Usted se ha visto que en el caso de PowerPoint, cuando usamos PowerPoint, nosotros podemos ocultar algunas diapositivas? Sí, señor. Eso es algo similar. Resulta que muchas veces cuando yo creo en Word, esta opción de imprimir textos ocultos es para yo poder, digámoslo así, poder imprimir todas esas diapositivas que están ocultas.
pero entonces no tiene nada que ver en que yo pueda, digámoslo así, a modo predeterminado ocultar el texto en forma general en un documento. Si yo oculto, oculto es toda la diapositiva, más no solamente un texto. Entonces es para que tengan en cuenta esta palabra aquí que dice imprimir. O sea, eso es para la cuestión de imprimir, ¿sí? Pero Sí. más no como la configuración, digámoslo así, del documento. Bueno, pero saliéndonos de la impresión, si va a enviarle uno, digamos, el trabajo al profesor en Word, Sí, señor. sin impresión, sino solo el archivo, Sí, señor. a lo que yo digo de texto oculto, lo puede utilizar uno como una forma de citado, que a veces en los trabajos APA le dicen, tiene que citar de dónde Sí, sacó esa palabra. no les recomiendo hacer eso a clase de citados porque resulta que, bueno, esta clase de textos lo que hace, digámoslo así, es una configuración básica. En cambio, la citada que le pide con las normas APA es una clasificación distinta. Entonces, si el profe verifica y conoce la norma, él le va a decir, venga, esto no, eso está mal. Automáticamente se le devuelve porque eso no es un tipo de configuración. Entonces, no Y le eso lo puede recomiendo. hacer uno en Word también directamente para Sí, o ya, o ya al momento de insertar la plantilla de etapa, él crea toda esa opción. bueno, otra cosa que les recomiendo mucho, cuando ustedes quieren identificar algo, o sí, en el caso de esto, muchas veces YouTube nos ofrece de ayuda. Yo simplemente escribo una palabra y YouTube me ofrece, digámoslo así, un tutorial muy corto. Pero entonces miren que esto es, digámoslo, de analizar un poquito más a fondo. En el caso de las normas ZAPA, que fue lo que hicimos ahorita aquí con lo de la sangría y esto, sí se puede identificar. Lo que pasa es que uno debe abrir la norma y ver qué es lo que expresa la norma. A mí me ha tocado muchas veces ingresar y ponerme a identificar y ahí le dicen utilice texto tal, con ancho tal, agregue esto. Es de tener mucho cuidado, digámoslo así, con las características que exigen. Ah, de acuerdo. Sí, entonces es Sí. para que tenga cuidado. O sea, normalmente si le dice la norma que puede agregar, digamos, el título a tal tamaño o centrado, agréguelo, pero si no lo nombra, no lo agregue. Porque eso le va a dar a uno después nota, digámoslo así, un bajón de nota en cuanto lo reciba. Sí, exacto. ¿Alguna Ah, otra listo, muchas pregunta? gracias, Mauricio. Bueno, entonces, pues, como ustedes saben, bueno, estas herramientas son bastante extensas. Ahí quedamos a la mitad. Si ustedes desean, mañana, en este mismo horario, podemos continuar con la parte que nos hizo falta y podemos identificar, digámoslo así, de algún modo un poquito más avanzado para ver si lo terminamos. Agradezco a todas las personas que asistieron. Espero haya sido, digamos, de gran provecho esta capacitación que se está realizando. Y como les digo, pregunten. O sea, uno muchas veces como profesor o como algo, uno espera que las personas que traten, digamos, de interactuar un poquito más, porque muchas veces solamente escucha a 2 o 3 personas, pero la idea es que, por favor, pregunten, no les dé miedo, para eso estamos acá, para podernos ayudar. Y en el caso de que no sepamos, con mucho gusto, entre todos podemos compartir y así tener, digámoslo, una retroalimentación mucho mejor. Y pues yo creo que llegamos al final del día de hoy. Entonces, como les decía, muchas gracias y estaré al pendiente el día de mañana. Listo, Bueno, Mauricio. ingeniero Mauricio, Mauricio, muchas una gracias, última ingeniero. pregunta. Señor. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, sí, señor. Muchas gracias, Mauricio. Digamos, de lo que uno no alcanzó a copiar de los tips que usted dio, yo veo que arriba en la parte superior izquierda dice grabando. ¿Eso lo puede Perfecto. solicitar uno el video? Sí, señor. La idea es que siempre, después de que terminemos, digámoslo, esta semana, lo que se hace es una recopilación y se guardan y se crea un paquete. Ese paquete se hace llegar para las personas que no pudieron asistir o las personas que deseen, digámoslo, de algún modo ver el trabajo que se realizó. Entonces, sí, con mucho gusto, nosotros finalizando esto, organizamos y se les hace llegar a la persona que lo desee. Ah, listo, Mauricio. Oye, pero ¿hay que hacer una carta correspondiente o...? Te envía un correo, digámoslo así, haciendo la petición. Ah, listo, vale. Muchas gracias. Sí, señor. Muy buen día para todos, muchas bendiciones y nos encontraremos el día de mañana a esta misma hora. Amén, igualmente. Dios lo bendiga. Bueno, Muchas gracias, hasta bendiciones. luego, que Gracias. esté muy bien. Bueno, hasta luego. Hasta mañana. Gracias.